Bueno, bienvenidos al canal. Como hace unos pocos días subí lo que sería un pequeño avance de una entrevista que iba a realizar junto a Xavier Godoy, que él investigó directamente sobre, como diría en la revista Año Cero, ¿no? Sí. Sobre los fantasmas en el Montseny, sobre el accidente aéreo que ocurrió en el año 1970, de los cuales, bueno, ahora Xavier nos explicará cómo fue, qué es lo que investigó, qué descubrió y qué dejó de descubrir. Así que bueno, darte la bienvenida al canal, Xavi. Hola, bueno, es un placer estar contigo, ya lo que hemos quedado muchas veces, pero bueno, esta es una ocasión especial. Hay que decir que más allá, con Xavi quedo muchas más veces, hay una amistad por el medio, aparte de que investigue y nos conocemos también gracias a todo el mundo del misterio. Bueno, lo principal, Xavi, tenemos aquí la revista que escribisteis, un reportaje, incluso se ha reproducido en Milenio 3, y también hubo un reportaje en Cuarto Milenio. Pero lo interesante de todo esto es cómo te llega a este caso, o sea, cómo te enteras, cómo es la fórmula de... Yo primero quisiera decir algo, porque el titular de la revista es un poco espectacular para lo que realmente fue el caso, que si bien hubo una parte de tema paranormal, hubo otra parte que no era tan paranormal. Esto referido así de entrada, que no sé si estaba previsto, pero bueno, quisiera señalar esto, que parece el tema espectacular de figuras fantasmales en el Montseny. Ahora hablaremos sobre el tema. Muy bien. ¿Cómo me llegó al caso, no? ¿Me preguntabas? ¿Cómo te llegó? Bueno, esto fue una serie de casualidades o causalidades que a veces hemos hablado tú y yo, que en el trabajo pues un compañero pues resulta que viene un día, me aparta un poco así en privado y me dice: mira, tengo una cosa que te podría interesar, y me enseña pues lo que parece ser los restos de fuselaje de un avión. Y entonces me explica de que él es muy aficionado a estos temas de la aeronáutica, todo el tema y para él, bueno, se entera de que hay un accidente allá, le pasan unas coordenadas, va él solo y descubre, nada, apartando un poco pues el follaje del bosque y tal, empiezan a aparecer piezas y restos restos personales como bolsos, zapatos y tal. Y ahí en el trabajo, pues ni corto ni perezoso, pues tenía como una chapa, un trozo de fuselaje de avión, unos cuantos tornillos, cables, y bueno, y me da las coordenadas a mí para ver si me interesara ir allí por otros temas. No. O sea, él ya conocía tu afición al mundo del misterio, Sí, y a lo mejor quizás había escuchado... Sí, porque me apartó un poco, o sea, estábamos ahí varios compañeros, me apartó un poco para decírmelo, entonces... Cuando te diga... sí, lo que me preguntabas antes, entonces yo voy directamente me informo, hemerotecas, diarios de la época, fecha del accidente, datos, vuelos, bueno, todo está así causística, empecé a encontrar fotografías antiguas ya, de la época, y bueno, y la otra casualidad que te iba a contar es que al cabo de un mes o dos se cumplía el 40 aniversario de la catástrofe. Y entonces pues aquel gusanillo que todos llevamos, que tú ya sabes, pues, me hizo ya ponerme en contacto con un compañero de SEAM y con su vicepresidenta en aquel entonces, que era María José Pérez Jover, para un poco pues empezar la investigación, ir al lugar, que ahora te explicaré. No, es decir, para los que no conocéis, o quizás sí que conocéis, existe una asociación sin ánimo de lucro aquí en España que se llama la SEAM, de la cual Xavi pertenece y ha pertenecido durante mucho tiempo. Esta asociación, tengo que deciros que se encarga de divulgar y de investigar cualquier fenómeno paranormal, cualquier fenómeno relacionado con el misterio, tema de la ufología y demás. De hecho, podéis encontrar enlaces, porque también hay una página web de la SEAM. Hay una página web y diferentes artículos que investigadores como Xavi, investigadores de diferentes partes de España, van publicando y van investigando. Con lo cual es interesante que podéis echar un vistazo. Por lo menos por mi parte lo recomiendo. Además, conozco a María José, conozco a Juan Miguel Marsella, que es su presidente, y a algunos miembros más. Incluso tengo que decir que Pedro Boc, que en estas redes de YouTube es muy conocido, por supuesto. Pero porque en su día también estuvo relacionado con SEAM Cataluña en este caso, incluso era que gestionaba todo lo que es Cataluña a nivel de la SEAM, si no recuerdo mal. Sí. Volvemos
así rápidamente con ese pequeño apunte sobre la SEAM. Volvemos. ¿Qué te encuentras cuando empiezas a investigar? Sobre todo en la casuística de ese accidente. ¿Qué es lo que ¿Por qué se genera ese accidente? ¿Qué fallo hay? ¿Qué fallo no hay? ¿El piloto, como ha pasado últimamente con Germanwings, estaba mal? ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que básicamente es un vuelo que parte de Manchester, un Comet 4 de las líneas aéreas Daner, y parte de Manchester a las 16:08 y tiene su llegada prevista al aeropuerto del Prat a las 18:30. Bueno, los pilotos hay que decir que tenían muchas horas de vuelo, los dos, aunque también hay que decir que el trayecto en concreto este que hablamos, de Manchester al Prat, no lo habían hecho nunca. Claro, había un día que era un día tapado con niebla baja, entonces GPS no existía en aquellos momentos, pero sí radares, que tú sabes que desde la Segunda Guerra Mundial Están en uso. probado. Por lo tanto, ellos creen que están sobre Sabadell y entonces piden comunicación con el Prat para que les dé permiso ya para girar. Y aquí viene pues un poco misterio, incógnita o coincidencia fatal. Creo que hablamos de una hora en concreto, ¿no? Hablamos, creo que, Sí, si no recuerdo mal, sale a las 16:08 y a las 18:02 es el último comunicado. Bueno, sí, a las 18:02 dan su posición, que ellos creen que están sobre el aeropuerto de Sabadell y piden permiso para girar ya, para aterrizar. Pero aquí viene la sorpresa, Raúl, porque desde el Prat ven como un punto luminoso que ellos creen que corresponde perfectamente con la comunicación y la posición del Comet 4. Por lo tanto, le dan la autorización para que aterricen, cuando no eran ellos, evidentemente. Si entiendo bien, es desde radar, supuestamente estos pilotos que no tenían esa experiencia quizás en justamente esta línea, dan el aviso para poder, supongo yo, empezar a descender, para llegar al aeropuerto de Barcelona. Correcto. Y cuando dan la información, parece ser que desde Torre Control de Barcelona localizan un punto, pero que no es el Comet. No es el Comet. ¿Qué avión sería? Pues hasta la fecha no nos han podido facilitar la información, pues era unos tiempos en que todos los controladores aéreos eran militares. Y entonces, pues estos operarios militares, como si dijéramos, pues se llevaron toda la información al pasar a operadores civiles. Y entonces nos ha sido imposible encontrar la hoja diaria de aquel día con todas las comunicaciones transcritas. Eso sí, a las 18:05 es la última comunicación que tienen con el avión. Intentan comunicar y el avión ya no responde. Por lo tanto, se supone que en 3 minutos el avión ha girado y se ha encontrado con la montaña, fatalmente. Pero lo que es la comunicación oficial de la torre de control del Prat ha sido imposible, con la excusa de que como eran militares, eso desapareció y ahora si quiero investigar en Madrid. Porque en el año 1970 el Prat estaba controlado, o sea, lo que es un controlador aéreo, eran todos militares. Exacto, no porque había una ningún dictadura. civil como hoy en día, que civiles controlan, no son operadores. Sí, sí, efectivamente. A mí me atendieron amablemente. Cuando me interesé por el caso y fui allí en persona, pero me remitieron a Madrid porque ellos ya no tenían nada sobre el caso. Pudo ser una negligencia, un despiste, y no sé, estar distraído y decir, bueno, pues sí, son ustedes, ya pueden girar. Pero entonces lo que yo no me explico es qué punto era ese. No era, efectivamente, qué avión era. Es más, el suyo tendría que corresponder con otro eco. Tiene que haber dos. Hablamos de ecos, que los ecos en cualquier radar de la época, incluso bueno, a día de hoy todavía se habla de los ecos, están marcando el punto donde supuestamente está ese avión, con lo cual la evidencia te está diciendo que el controlador aéreo en su momento está viendo un punto que no tiene nada que ver donde realmente está el Comet, con lo cual le da una orden totalmente equivocada y quizás esa orden es lo que hace que el avión caiga. Efectivamente, Raúl, porque, claro, sería haber sido muy... En la misma época, haber esclarecido el caso
y decir, pues nos hemos confundido con el avión tal que iba de Madrid a Marsella, y ha sido una coincidencia fatal, pero al no existir datos, ni archivos, ni nada de la época, no puede constatar. Otra cosa que se ocurrió en la investigación fue, por ejemplo, que fuera un fallo humano del controlador, y que también por el mismo motivo de ser militares y tal se taparon entre ellos. O sea, hablando coloquialmente, ostras, pues la has cagado, calla, que no se entere nadie. Vamos, hablando así un poco coloquialmente, ya te he dicho. Pero hasta la fecha, nada de nada. Cuanto más raro, ¿no? Estos famosos ecos que evidentemente puede ser un fallo humano, pero el hecho de maldad, pensándose que está mucho más cercano este avión a la cosa de la Puerta de Barcelona cuando estaba más alejado, quizás, sería esta la cuestión. Claro, Raúl, es que claro, al no tener... Además, la posición no coincide. No coincide para nada. Hablamos última notificación desde el punto que dice que está en Sabadell, con lo cual ya también es un propio error de los propios pilotos. Exactamente. Y evidentemente están sobrevolando la montaña del Montseny. Un apunte que quería sobre el respecto es que, claro, siempre que hay una negativa o una prohibición o no investigarlo donde, o sea, te impiden investigar donde tú quieres investigar, siempre da pie a mucha conspiración, a mucha... porque lo taparon, posiblemente un ovni, posiblemente... Pero claro, eso ya es hipótesis y la imaginación vuela. Y tendemos a... Claro, ya lo entiendes. Que tampoco es descartable, Pero bueno. porque conocemos que Montseny sí que es cierto que es una montaña que tenemos aquí en Cataluña, muy conocida y muy famosa, aparte muy bonita, lo acabo de decir, para hacer cualquier tipo de excursión. Y sí que es cierto que hay diferentes avistamientos del tema ufológico, del tema de los ovnis. Claro, aventuramos cosas que seguramente a lo mejor tiene más de errores humanos por parte de militares y demás de la época, pero aventuramos también por otro lado que hay unos ecos por cuanto más extraños que hacen confundir por un lado pilotos y por otro lado torres de control, con lo cual aquí yo creo que cada uno barre un poco a su explicación y cada uno puede tener su propia hipótesis. Luego ya entramos en materia. Caso súper curioso, 112 pasajeros, y parece ser que en las tareas de recopilación de datos, de cajas negras, recoger todos los restos, ocurre algo cuanto más extraño. Pues sí, resulta que al contar los cadáveres, que bueno, estaban en un estado lamentable, y entonces pues lo más fácil era ir contándolos por cabezas. Es horrible, pero cogían una cabeza, un brazo, una pierna y una bolsa de plástico transparente. Es que eso encima era un... vamos, no sé, es que encima los veías, eran transparentes. Nuestro principal testigo, uno de los dos, porque hay dos testigos muy importantes en esta historia, Raúl, lo sabes. Uno de ellos es un panadero, aún es panadero y pastelero de Arbusias, la localidad más cercana, y reportero de La Vanguardia, ahora jubilado, pero en aquel tiempo fue al primero que llamaron y avisaron para cubrir la noticia. Y él fue testigo de la contabilización de los cadáveres y de que, bueno, que estaban destrozados, los tenían que contar con cabezas. Pero claro, ¿cuál fue su sorpresa cuando nos contaba de que estando allá, pues una cabeza, dos cabezas, 112, 113? Cuando la lista de pasajeros, Raúl, sabes que eran 112. O sea, Claro. entre pasaje Exacto. más, digamos, Tripulación. trabajadores, tripulación de a bordo, en total sumaban 112. Claro. Y aparecen 113 cabezas. Algo falla, ¿no? Creo que hay varias posibilidades. Una de ellas creo que se barajó el tema de que fuera un niño que en su día no fuera contabilizado. Sí, ya nos habló sobre el tema, porque le preguntamos, nosotros ya habíamos investigado en hemerotecas y tal, y bueno, y hay que decir aquí que en el año 3 ya había un programa en que, si bien no muy extenso, durante unos 20 minutos se habló del tema. Entonces, claro, ya le interrogamos en directo teniendo el testigo enfrente para que nos desvelara este misterio, si era verdad, si era no, que era... Y nos contaba esto, que allí lo contaban una y otra vez y salía una cabeza además. Entonces, en esa lista de pasajeros ya iba contabilizado un niño. O sea que esa hipótesis ya se descartó. Si me permites, ¿cómo no? Te contaré otras hipótesis.
Otra, y se investigó y no había ninguna denuncia de desaparición ni nada, es que la casualidad, la fatal casualidad, hubiese pillado a algún excursionista justo en aquel momento. Es una mala suerte impresionante. Pero no se ha constatado y hasta la fecha no hay ninguna notificación de desaparición ni nada. No hay ninguna denuncia Exacto. por los alrededores, argucias, todo lo que es la parte del Montseny, no hay ninguna denuncia de alguien desaparecido justamente en aquella fecha. Ninguna, Raúl. También se barajó otra hipótesis, que alguien importante de allá de Inglaterra, sea un personaje, un lord, un sir o por ejemplo un militar, se trasladase por otros asuntos que no tienen que ver con el turismo y quisiera pasar desapercibido, porque nuestro testigo Raúl nos insistía en que había demasiado militar de la RAF, las fuerzas aéreas de allá, de Gran Bretaña, trasladadas al lugar, demasiada gente así militar pues para un avión de pasajeros, de turistas de clase media-baja. O sea, eso le chocó mucho. Había allí mucha personalidad, mucho militar para... no sé. Claro, por un lado... Pero bueno. Por un lado estaría la hipótesis, lo que hemos dicho antes, que todo lo manejan militares a nivel de torre de control, y por otro que los militares se hicieran cargo exclusiva de lo que sería este caso concreto. Y luego ya, bueno, hemos tocado el tema de este número 113, que no sabemos quién es. Luego sí que te encuentras con el fenómeno paranormal en su materia. Y es que en el momento que vais por allí, encontráis a personas o persona que te comenta también una experiencia que tuvo en el lugar. Sí, bueno, esto fue... A ver, era también excursionista y esto ocurrió hace unos años y la investigación fue hace 4 o 5 años. Esto me ocurriría pues hace 8 o 9, o sea, bastante reciente, ahora ya ha pasado unos años. Entonces nos encontramos con que él pues hacía sus excursiones por la zona, pero sin saber qué pasaba por la zona del avión. Iría pues, no sé, a unos 400 metros, casi medio kilómetro más para allá de donde parte el camino que lleva al lugar del accidente. Hay otro sendero que él recorría habitualmente. Que hablemos que ese camino también se hizo. Ese camino se hizo expresamente por autoridades militares para llegar al lugar del accidente y quitar lo más rápido posible. Mira si fue rápido, que hoy día no se pueden encontrar restos allá. O sea, ni objetos personales, todo esto aún sigue allá. Hay que escarbar un poco y encuentras cosas. Pues se hizo expresamente solo para llegar al lugar aquel y poder evacuar los restos del fuselaje, de los pasajeros, todo. O sea que este camino recién no existía en aquella época. Entonces este excursionista, me habla de que él iba por un camino paralelo, pero medio kilómetro más hacia otra ermita que hay situada más hacia arriba de la carretera, y sin saber, hasta ese día, no había oído hablar del avión siniestrado. O si había oído hablar del avión siniestrado, pero no sabía la zona, como hemos comentado antes, que era difícil acceso. Y que, cabe decir también, que La Vanguardia, cuando se hace con la noticia... Efectivamente, publica un plano del lugar del accidente y que, acaso hecho o no, él se reía cuando nosotros le insistíamos si estaba mal hecho a propósito, porque él es de la zona y conoce perfectamente dónde el avión se estrelló. Y se reía. No nos llegó a confirmar por qué, pero todos, pues por dentro pensamos que esto ha sido para evitar curiosos y gente que no tenía que estar donde ellos no querían que estuviera. Además, hemos hecho un cálculo justo antes de hacer el vídeo, que tenemos los planos por un lado que te da La Vanguardia, que te marca un punto donde supuestamente tuvo lugar el trágico accidente, y por otro donde está la realidad, donde él tiene marcado, Xavi tiene marcado donde realmente está ese punto donde sí que tuvo lugar el accidente. Y más o menos calcula así por encima que hemos visto sobre el plano, hablamos de unos 2-3 kilómetros de distancia. Sí, por la escala que hay en el mismo mapa de La Vanguardia, tiene una escala y puedes calcular más o menos aproximadamente pues la distancia entre el punto falso, digamos, y el punto verdadero. Bueno, interpretamos... No, bueno. El excursionista que circula a unos 500 metros del lugar del accidente. Bien,
Pues resulta que él tiene la sensación de que alguien le está mirando, que alguien le está siguiendo, se gira y no ve a nadie, por lo tanto sigue su marcha. Y en todo momento esa sensación que todo el mundo hemos tenido alguna vez, de que alguien te está mirando, no sabes desde dónde, se gira y no hay nadie. Este camino atraviesa la carretera y luego sigue remontando, entonces a la altura de la carretera, antes de llegar, se gira y en ese momento ve a alguien, pero a él le parece como una, sé que me lo vas a preguntar, una figura normal, de carne y hueso, como un excursionista más, como alguien que pasa por allá. Le extraña que de repente esté, cuando antes le daba la sensación, miraba para atrás y no había nadie, o sea, apareció en una de las veces que se gira. Era pues como un chico, hombre de 30 años, más o menos, se calcula, rubio, alto, bueno, le choca, no dice nada, no le está mirando a él fijamente, se nos lo confirmó. No le mira exactamente qué tipo de calzado, porque claro, él estaba bastante impresionado, que no asustado, pero más que nada por si le iba a hacer algo o por, bueno, no sé, como estaba solo de repente aparece esa figura, pero no le miraba a él fijamente, Raúl. Él siempre dice que miraba como hacia él, pero hacia enfrente, pero no fijamente, exactamente. Tampoco miraba ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente hacia él. No se fijó exactamente tipo de calzado, tipo de vestimenta, pero él dice que estaba entero, que era físico, o eso le pareció. Como no decía nada y un poco impresionado, él siguió su excursión, como todos a veces hemos pensado yo lo mío, que ya él ya sí eso, ¿me entiendes? Y no se atrevió a girar más. Él cruzó la carretera, siguió por el camino y cuando ya él vio que, bueno, que estaba seguro de que ya no le seguía nadie y esa sensación, se giró y ya no había nadie más. En aquel momento lo sigue. ¿Y cómo define a esta persona? ¿Cómo la define? Alto, delgado, rubio, de unos 30 años. O sea que sin más. Podría corresponder perfectamente con las personas que viajaban en ese avión. Sí, es curioso porque recuerda perfectamente el aspecto físico, pero no la ropa. No, él, o sea, nos dice que igual da la impresión, pero no da la impresión por haber visto algo como un espectro. Él no se pensaba que era alguien normal, pero que lo choca. Que, o sea, que él físicamente te lo describe, pero no sabe describirte si llevaba un jersey a rayas o un polo de uniforme, no. O sea, ya le preguntamos nosotros, pues a ver si llevaba pues un uniforme de piloto, algo que, no sé, una gorra, algo. No sabe qué, pero un uniforme no. Es curioso, a veces esas cosas. Además, creo que por aquí también María José recoge algunos testimonios más que también hablan incluso de que en ciertos momentos, por un lado parece ser que excursionistas que están por la zona recogen o escuchan un sonido de un avión que parece que nunca termina de llegar, que nunca termina de pasar. Efectivamente. Y parece ser que, bueno, que se repite. De hecho, no solamente conozcamos con este tema paranormal, sino que también en cierto momento de la investigación, vosotros, aparte de que recogéis estos objetos, que ponemos las fotografías para que la podáis ver, recogéis ciertos objetos, también realizáis algún tipo de psicofonía. Y en esta psicofonía parece ser que surgen algunas cosas. Efectivamente, hay una de ellas, de hecho tuvimos varias, tampoco en demasía, porque tú sabes que este fenómeno pues, es muy esquivo, y si analizas una a una verás que algunos son pues, sonidos de la naturaleza, de ti mismo, de tus pisadas, de tu voz que no te das cuenta y eras tú. Entonces, pues sobre todo una ha destacado y se ha metido en algunos programas de radio, porque parece ser, tú antes Raúl hemos hablado de esto y te parecía que decía otra cosa. De hecho, después de 2 años aún está la gente comentando el podcast del programa Otros Mundos, de Javier Belmar. De Javier Belmar. Exacto. Y la nave del misterio también, ¿eh? La nave del misterio. Y efectivamente, después de 2 años, aún hay gente, aún hay oyentes que están pues dando su interpretación personal. ¿Y a ti te ha parecido otra que ya contaremos ahora un poco? Bueno, de hecho, ahora mismo no, es una evidencia de que estamos grabando, pero sí que pondremos esas psicofonías o esos pequeños cortes de audio, en el cual, bueno, Xavi, sabes que lo ha analizado un compañero también nuestro, amigo, compañero nuestro, que ha tenido ciertas dudas en algunas, en otras a lo mejor no tiene ciertas dudas,
De todas formas, lo bueno es que vosotros podéis escucharlas y deis la opinión. Yo lo que decías, imaginaros, la que le genera dudas al técnico que sabe una cantidad enorme de temas de psicofonías y demás, a mí no me ha generado dudas, en que me ha generado dudas otras, con lo cual, por eso siempre digo que lo mejor es que podéis escuchar vosotros, saquéis vuestras propias conclusiones y en razón de esto, pues bueno, veáis el cometido de todo esto. Sí, Jordi. Pasa la cámara. Espera. Espérate aquí. Aquí, así. Sí. Espera. Espérate aquí. Aquí, así. Sí. Espera. Espérate aquí. Aquí, así. Sí. Y ya como último, también creo que hay por ahí circula un vídeo que tenemos también, que igual ponemos algunas imágenes, que se ve, aparte del monolito que hay en el lugar, sino que también os desplacéis hasta el cementerio. Sí, bueno, hicimos un recorrido pues básicamente por la zona. Entonces eso nos incluía la entrevista con nuestro testigo, ya amigo, familiar, porque claro, tantas veces que lo hemos ido a visitar y al final es como de la familia. Y la visita obligada a Argucias, a su pastelería, a donde él trabaja habitualmente, ya está jubilado de La Vanguardia, ya no es periodista. Y entonces pues tuvimos una entrevista allá y nos desplazamos posteriormente pues al cementerio, donde existe una fosa común que sorprende, te voy a decir una cosa, Raúl, sorprende mucho por la, como digamos, sí, voy a decir yo, el aspecto de que cómo van a meter ahí 112 cadáveres con lo pequeña que parece la fosa. Y eso es terrible, porque uno piensa que o es muy profunda, o allí tuvieron que quedar pues muy maltrechos, porque claro, en ese espacio de terreno que tú ya mostrarás alguna fotografía, se observa pues una fosa común que difiere mucho de las fosas comunes que nosotros pues, podemos tener en mente. Una amplia zona, vasta, es muy pequeño, entonces pues te hace pensar pues que qué desgracia. Que quepan allí tantos cadáveres, pues estarían destrozados. Bueno, cuando hablamos de fosa común es lo peor, o sea, que se puede llegar a decir en ese sentido, porque evidentemente no hay un ataúd, no hay una correspondencia, simplemente pienso yo, y a mi forma de entenderlo, es los restos que se pueden recuperar se amontonan en ese pequeño agujero, se tapa y ya está. Que cuidado, que has dicho 112, pero hablamos de 113. Sí, sí. Ahí había 113. 112, pero que realmente hay 113 cuerpos, unos que identificar. Tienes toda la razón. Porque además, incluso en esa propia lápida, vamos a llamarlo así, de esa fosa común, contabilizados hay 112, ¿no? 112 en la lista, sí, efectivamente. Pero tenemos también, supuestamente, los restos de esa persona X, ese pasajero sin nombre. Claro, porque en principio nosotros le preguntamos a nuestro testigo si por qué estaba en una fosa común, eso para empezar, la primera pregunta. Y después si alguien se hubiese llevado ese cadáver en caso de la hipótesis, la tercera hipótesis que hemos aquí manejado, que es la que fuera alguien importante. Ese alguien importante no se podía quedar enterrado allí. A ver si a última hora Raúl pues se lo llevaron los restos hacia allí aparte. Porque una cosa que choca es que no había suficientes ataúdes de plomo para repartirlos a todos. Y entonces optaron pues enterrarlos allí. Claro.
Eso pues tiene un poco de claro. Nuestro testigo fue testigo, valga la redundancia, de cómo depositaban los cadáveres ahí, las cabezas. Lo que no está seguro es que allí luego alguien se encargará de llevarse la cabeza 113 hacia Inglaterra. Eso no lo sabemos nunca. Ya se encargaban otros militares que aparecieron allí casualmente, demasiados según él. Tenemos una historia. Fijaros, un eco de radar increíble, un eco que no corresponde con la posición del avión, una maniobra que da con una catástrofe, un periódico que se hace eco que no pone el punto exacto del accidente, una cantidad de militares circulando por aquella zona que tampoco tiene sentido. También podemos hablar de morfología cuando aparecen tantos militares, en el caso de cualquier caso que se vea de avistamiento o de caída posiblemente de algún objeto volador no identificado. Hablamos también de tema paranormal, con la experiencia de este excursionista a 500 metros. Hablamos incluso de las psicofonías, que ya se han escuchado seguramente en este vídeo. Así que nada, simplemente lo que me queda es esperar que la gente comente, que la gente vea, y un placer, Xavi, tenerte por el canal. Pues nada, Ya lo sabes, y la estás primera invitado vez- cuando quieras Hombre, ya me invito ya. a charlar de diferentes temáticas. Cuando quieras, Raúl, ya sabes. Un placer. Bueno, pues nada, nos despedimos. Espero que sea de agrado. Cuanto más he querido acercarnos a este misterio, como siempre dije, son misterios de Cataluña, son misterios que yo puedo tener más a mano o que directamente puedo tener a la gente relacionada con la investigación, que me da cierta confianza y que con ello puedo aportar ciertos datos. Así que sin más, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta otra.